Muy bien. Nos sentamos. Sí, así que están descansados, y demarcamos cantando el final de una introducción. Y ya que tenía esta impresión de la réplica del templo, es una réplica del templo como fue en el tiempo de Salomón, porque luego se menciona, como vamos a leer más adelante, que el Señor les dice, ¿quién estuvo y se acuerdan del templo en su primitiva y original gloria? Por supuesto, esta es una réplica, pero para dar una impresión de lo que fue. Y en Jerusalén hay un instituto que están preparando todos los elementos para el tercer templo, o sea, el templo que hay que volver a edificar. Y están muy avanzados, tienen, por ejemplo, aquí la vestimenta del sacerdote, tienen donde hacer el sacrificio, aquí un altar, tienen estos todos de oro para poner los panes de la proposición. Y si dicen, bueno, está bien que tienen la venta, la vestimenta, todos los elementos del sacerdote, ¿quiénes van a ser los sacerdotes? Porque los registros de los levitas, de los sacerdotes, cuando se quemó el templo en el 70 después de Cristo, se quemó todos los registros. ¿Quiénes van a ser? La tradición judía dice los que se llaman Leví, que hay muchos, que se llaman Leví, que se supone que son levitas, y los que tienen el apellido Cohen, que significa sacerdote, o cualquier deformación en los distintos idiomas de la palabra Cohen, sacerdote. En el alemán, Kühne, Kahne, Cohen, pero esos serían los sacerdotes. Está muy avanzado, y en ese instituto saqué esas fotos con permiso, porque no se puede hacer. Esta es una foto que es un resto de lo que quedó de Jerusalén antigua, del templo, y es una parte donde están cavando para encontrar fundamentos, y no es tan seguro que la mezquita de Omar se tenga que derrumbar para reedificar el templo. Depende de dónde van a encontrar los fundamentos del templo salomónico. Siempre se supone que están debajo de la mezquita de Omar, y esa es la gran piedra del tropiezo. Pero están investigando este instituto y está muy avanzado. ¿Por qué lo digo? Uno, porque es una noticia actual, muy actual, pero por otro lado porque esta corriente judía ortodoxa, muy académica, o sea, de mucho estudio, tienen todo ya tan avanzado, se han volcado a reedificar el templo, aún sin saber dónde están los fundamentos. ¿Y qué nos enseña? Es un ejemplo. Nosotros, está claro lo que dijimos del templo del Nuevo Testamento, la iglesia, entonces reedificar el templo. Bien, dijimos que las profecías se pueden considerar como discursos. El primer discurso profético, la primera profecía, es lo que hemos leído, lo que ha leído nuestro hermano ya para introducirnos. Si observamos, yo lo demarqué con ABC, y luego el ABC, aquí con la... Quería marcar esto, el C, B y A en espejo, que forma un esquema. Está claro lo que quise decir, ABC y luego C, B, A. Está estructurado muy específicamente.
empieza con la palabra de Dios y termina con el actuar de Dios. Luego B, la prioridad falsa y equivocada, y muestra los datos concretos, que son los versos 3 y 4. Y la prioridad falsa y errónea, mencionada otra vez, por eso B en espejo, reflejado, y ahí en el versículo 9 pone las consecuencias. Y en el centro está C y C, el primer llamado a conversión o a cambio, y entonces considera la situación. Y en el segundo llamado, el C segundo, llamado a cambiar, proponen una solución. Está claro que está muy estructurado. Una palabra de Dios y un actuar de Dios. Expone la falsa prioridad, el error, y lo vuelve a exponer al final. Y en el centro pone 1 y 2 llamados. Y expone la situación, la considera, y con el segundo llamado expone la solución. ¿Está claro? Que el Señor no solo expone el problema, sino también indica la solución. Espero que este esquema esté comprensible. ¿Sí? Entonces, la primera palabra que vemos aquí, en el segundo año del rey Darío, entonces ya sabemos que es el 520 antes de Cristo, y el rey Darío, un rey que les hacía mucho daño. O sea, cuando se habla de Darío el Grande, ya hemos hablado de esto, es sinónimo de decir tiempo oscuro, tiempo de problemas. Así comparable como en el Nuevo Testamento cuando se dice, y aconteció en los días de Herodes, sinónimo, y aconteció en días de extrema crueldad. Es parecido a esto. Pero a veces, como no sabemos todo lo que ha hecho Darío o todo lo que ha hecho Herodes, lo pasamos de largo. Pero cada dato aquí nos dice algo, nos dice cuidado, este es un tiempo, y si nos toca vivir a nosotros un tiempo así, de opresión, cualquier cosa que hagas te puede pasar, como ese relieve que yo mostré de Darío, cómo llevaba a los prisioneros. Por eso puse ese relieve, no por una ilustración meramente, para mostrar ese era el peligro que les estaba siguiendo. Entonces fue a Zorobabel, que en su nombre ya dice que este viene de Babel, simiente de Babel, hijo de Shealtiel, y en Esdras leemos que este Zorobabel fue puesto gobernador. Eso ya está escrito en Esdras. Y entonces, ¿a quién le habla? Le habla a Zorobabel y le habla a Josué. O sea, la primera profecía de ese día, que es un día de fiesta, el día de la nueva luna, el día que tenían que alegrarse, el día de la nueva luna que tenían que reunirse a alabar al Señor, según dice Levíticos, y tenían que traer sacrificios. Piensen, mis fiestas, Haggai, mis fiestas, habla de fiestas, y cada fiesta habla de sacrificios. ¿Y qué se dice muy tristemente? No tenemos nada, no tenemos ni cosecha. ¿Qué sacrificio vamos a traer? ¿Está claro? No podemos celebrar. No tenemos apenas libertad, no tenemos templo. Pero cuando se habla del sacrificio del primer día del mes, de la alegría y de lo que hay, de las primicias de la cosecha, hemos leído que el Señor dice, apenas tenéis,
y lo que tenéis no te alcanza para satisfacción. Entonces, eso es lo que está diciendo. Habla primero a los líderes. Es importante. Primero a los líderes. A Josué, el líder espiritual, y a Zorobabel, el líder, ¿qué diríamos? Social, el líder del pueblo, pero también un hombre espiritual. Zorobabel era también espiritual. Sabemos que él fue el que vino con Esdras del cautiverio. Él vino con los que regresaron. Y entonces vemos que el Señor, el versículo 2, es muy claro. Y no podemos decir que la palabra va con vueltas. Que a veces nosotros damos vueltas hasta hablar, y cómo lo digo, cómo lo presento. La palabra está directa y se presenta como Jehová de los ejércitos. Y eso habla del todo poder de los ejércitos. ¿De qué? Cuando se creó el cielo y la tierra, le alabaron todos los ejércitos celestiales. Toda la naturaleza, todos los astros, todo lo que hay, le alaba. Pero en los ejércitos también está diciendo, esos ejércitos del gran rey Darío, para mí son nada. Cuando el Señor se presenta como Adonai Tsebaot, el Dios, el Jehová de los ejércitos, está involucrado todo. Y así se presenta como el omnipotente y dice, y aquí viene la acusación, el reproche divino, el dolor divino. Piensen cuánta ofensa le han hecho a Dios, cuánto dolor para el Dios que lo sacó del cautiverio, que le dio ese milagro. Dice, este pueblo. Y es notable esta expresión, este pueblo. El Señor nunca habla de este pueblo. Una sola vez lo hace. En Éxodo 32. Siempre dice, mi pueblo, a mí, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo que yo saqué de Egipto, mi pueblo que yo he librado ahora del cautiverio. Es muy doloroso cuando dice, este pueblo, como que se distanciara. Hay una sola vez más cuando no dice mi pueblo, pero dice tu pueblo. Cuando en Éxodo 32 cayeron en la idolatría del becerro de oro y se descubre, y el Señor le dice a Moisés, Éxodo 32, Éxodo 33, este pueblo, tu pueblo que tú has sacado. Siempre el Señor dijo mi pueblo, mi pueblo. O sea, cada forma de expresarse dice algo. Aquí habla de dolor de parte de Dios, este pueblo. Y yo quisiera decir mi pueblo, como que se distanciara. Este pueblo dice, y aquí muestra que Dios lee los corazones, Dios lee las intenciones. A Dios nada se le puede ocultar. Este pueblo dice, ¿lo han dicho alguna vez? No. Pero el Señor aquí se presenta como el omnipotente y el omnisciente que dice, aunque no lo digan, yo leo tu corazón, yo leo los hechos, y los hechos me están diciendo lo que aquí dice. Este pueblo dice, todavía no vino el tiempo oportuno que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando no hay un corazón dispuesto, nunca, y eso es muy actual, cuando el corazón no está dispuesto, nunca es venido el tiempo, nunca es el tiempo oportuno cuando el corazón no está dispuesto a trabajar, cuando hay dejadez, cuando hay abandono, cuando no hay disposición. Entonces siempre uno dice, no es el tiempo adecuado. Entonces el Señor es muy directo y podemos aprender de esto, ser directo. Señala y duele, pero es saludable, porque veamos la reacción. No hay que tapar, cubrir. El Señor dice, este pueblo dice, no vino el tiempo.
habían comenzado. Eso lo leemos en Esdras 5, que recién lo mencionamos. En Esdras, ese es el contexto que hay que tener en cuenta. Esdras 5, y lo anterior, Esdras 4. Esdras 4, cuando están reedificando, y vienen ¿quiénes? Los samarianos, los de Samaria, que los suelen llamar los samaritanos, creo que es mejor decir samarianos, pero los de Samaria. Y como dice en Esdras 4:24, Esdras 4:24, entonces se paró el trabajo de la casa de Dios que habita, que mora en Jerusalén. Esdras 4:24. Y dice exactamente, hasta, ¿y qué dice Esdras 4:24? Hasta el año segundo del reino de Darío, el rey de los persas. Hasta este momento de Ageo 1:1. ¿Está claro? Pero si leen Esdras 4, ven que es por la agresión de los samaritanos, de los samarianos, los problemas que le ponían, aparte de su estado político-social desastroso, como dije, una pobre provincia ahí de los medos persas, dominados por los medos persas, aunque tenían un gobernador judío, era una fachada, pero en realidad no había autonomía, no había libertad. Entonces, esa es la situación. Habían puesto apenas el fundamento, habían arreglado la muralla, pero vemos que se detuvo el trabajo. Ese es el contexto. Pero, dice entonces, sigue la segunda profecía, en el capítulo 1, versículo 3 y siguiente. 3 al 11. Es lo que hemos leído, entonces es otra profecía. En el mismo día, dice, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, y le dijo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaredadas, y esta casa está destruida, está derrumbada, está desierta? Vemos que clara que es la palabra del Señor. Y una casa enmaderada, en aquel tiempo, era señal de lujo. Para vosotros sí. El tiempo no es oportuno para la casa del Señor, pero le dice directamente, va a donde está el problema. Para vosotros mismos, para vuestra casa, sí es el tiempo oportuno. ¿Cómo es eso? Y mi casa está en ruina. Transportémoslo a base de lo que vimos de Efesios 2, la iglesia de Cristo, el templo. ¿Cuánto se dedica a la casa al templo, la iglesia de Cristo, y cuánto a la propia casa, a las propias cosas materiales, seculares, que no está mal? Aquí no dice que uno no tiene que cuidar su casa, aquí no dice que no hay que cuidar las cosas materiales. Está hablando, como puse en el B, versículos 3 y 4, una prioridad falsa. Estaban poniendo excusas, su propio bien, su propia casa, sus propias cosas, prioridad. Y mi casa en ruina. Tengamos bien en cuenta eso. No dice que está mal cuidar la casa, al contrario, tenemos que cuidar también de nuestras cosas materiales que el Señor nos da. Pero el problema, el mal, está en la falsa prioridad. ¿Por qué digo falsa? Porque ellos aducían un argumento falso, que no es el momento oportuno. Y el Señor lo pone a descubierto. Si para vuestra casa sí es oportuno,
también es oportuno para la casa del Señor. ¿Está claro? Por eso es una prioridad falsa y por lo tanto también errónea. Y pone los datos. Y entonces viene inmediatamente, porque así es nuestro Señor, un llamado a cambio, a conversión, que podemos aplicarnos. Dice en el versículo 5, ahora pues, dice ahora, o sea, pone, en el hebreo dice hasta, que significa ahora, en este momento, pues, o sea, como quien hace un paro y se detiene a pensar y a decidir, ahora, no luego, ¿está claro? No, ahora, o sea, está diciendo ahora, en este momento. Aquí en el versículo 5 se dice pues así, pero es ahora, ahora que es pues la conclusión, así dice Jehová de los ejércitos. Vemos que se repite, la presentación de Jehová de los ejércitos se repite. Y vamos a ver que se repite en el versículo 7, que se repite en el versículo 9, que se repite en el 11. Cada vez Él se presenta como Jehová de los ejércitos. Y no es sino motivo profundo, es para que quede claro. Él es el Señor de todo, el Todopoderoso. Y entonces Él, en el 5 y 6, considera la situación. El versículo 6 está considerando aquí la situación. Dice, primero, exhorta, dice, pensad bien sobre vuestros caminos. No como el camino del hermano, de la hermana, de los otros, de la otra iglesia, no. Tu propio camino. Tú, no del otro. Piensa bien. Y la expresión aquí, pensad bien, literalmente dice, sim lev, y lev es corazón. Pongan el corazón, que es poner atención. Literalmente dice, pongan el corazón. Pongan el corazón, o sea, es una expresión hebrea para decir, cuiden bien. Miren bien por, mediten, pero está involucrado el corazón, está involucrado todo mi ser. Pensad bien, pongan el corazón, o sea, miren qué están haciendo, a dónde te lleva tu camino, considera tu camino, medita sobre tu camino. Y entonces dice, yo te voy a decir qué pasa con tu camino, o sea, tu camino de la vida. Tu vida, ¿qué está pasando? ¿No te das cuenta? Y entonces habla en forma de contrastes, muchos contrastes. Contrastes entre la propia casa, el templo. Después un contraste, mucha siembra, dice el 6, pero poca cosecha. Comen, pero no se hartan. Toman, beben, pero no es para saciarse. Se pueden vestir, pero siguen teniendo frío. Entonces vemos que está hablando, pintando la situación en forma de contrastes. Y al final del 6 dice, y si alguien recibe su dinero, lo lleva como en algo roto, en un trapo roto y se le pierde. O sea, está diciendo, estáis trabajando, luchando, y al final no tiene nada. O sea, presenta, vemos que clara es la palabra, considera la situación, presenta una consideración muy clara, como ayudando al que escucha, pero no se dan cuenta, no lo han pensado. Bueno, yo os ayudo a pensarlo. Miren lo que está haciendo. Pongan el corazón, meditad sobre vuestro camino. Eso está diciendo. Están luchando y no tienen nada.
apenas tienen para comer, apenas tienen, quiere decir, no tienen para los sacrificios. O sea, esa es la consecuencia. Entonces el 7 y el 9 presenta, el 7 y el 8, perdón, propone una solución. Así es nuestro Dios. Donde el problema está, lo dice. ¿Y cuál es la solución? También la dice. Primero, la solución es considerar vuestro camino. Otra vez dice, pongan el corazón sobre vuestro camino. O sea, mediten, como dice 7, sobre vuestros caminos. Y viene el propósito, lo que propone como solución. Suban al monte, traen madera y obra. O sea, está diciendo, trabajen, traigan madera, suban, reedifiquen. Eso es lo que está diciendo. Y entonces está diciendo también cuál será la consecuencia. Ahí dice en el 8b, tendrá en ello dice Dios, ahí está mi voluntad. Y yo, dice el Señor, seré honrado. Con otras palabras, ¿qué está diciendo? Hasta ahora soy deshonrado. Es muy triste. Dice, pónganse a trabajar, traigan madera, reedifiquen y tendré en ello mi placer, mi voluntad. Cuando dice mi voluntad, quiere decir mi placer, estaré contento, pero agrega, y entonces sí seré honrado. O sea, está diciendo, estaban ofendiendo a Dios por el abandono y la negligencia del templo. Estaban deshonrando a Dios. Y entonces, dice, sigue diciendo, la prioridad vuelve en el versículo 9 sobre la prioridad falsa. Y vuelve otra vez con los contrastes. Vimos, y esto es un poco poético, buscan mucho, tienen poco. Y entonces agrega, si encierran algo en su casa, yo soplo y no tiene nada. Y dice en el 9b, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y podemos decir, actualizarlo, ¿cuántos problemas hay en la Iglesia de Cristo? ¿Cuántas cosas hay? Y el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hacen de todo y al final no tienen nada. Entonces el Señor dice, ¿por qué? Porque mi casa no está bien edificada, no están trabajando para mí. Y cada uno, dice en el 9, vuelve al reproche inicial. Mi casa, 9b, mi casa está desierta, está derrumbada, y cada uno de vosotros se está preocupando a las corridas, porque dice claramente, está corriendo por su propia casa, a su propia casa, por su propia casa, está haciendo de todo por el bien propio. Y entonces dice cuáles son las consecuencias en el 10. Por eso se detuvo la lluvia, el rocío, y no hubo fruto en la tierra. Y eso es una señal de bendición. En Éxodo 28, en Deuteronomio 28, tengo que decir bien, Deuteronomio 28, ahí tiene señalizado todas las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias y las bendiciones de la obediencia. Y una de las consecuencias tristes de la desobediencia es no habrá lluvia, no habrá rocío, que es indispensable en tiempo de sequedad, en tiempo de verano en aquel lugar, en Israel. El rocío es indispensable para que a la mañana haya un poco de humedad, para que no se mueran las plantas.
Y entonces dice la sequedad que hay. No es un hecho climatológico, como dicen el clima, consecuencia de... No, dice en el 11, yo, dice el Señor, nos estamos dando cuenta, yo llamé la falta de lluvia y la falta de rocío, yo llamé la sequedad sobre esta tierra. Esa tierra que Él dijo, fluye leche y miel, que yo voy a bendecir, pero por vosotros, vemos que consecuencia tremenda tiene la dejadez y la negligencia y la falta de prioridad de no edificar el templo como el Señor quiere. Yo llamé la sequedad. Y entonces menciona, por eso no hay trigo, no hay vino, no hay aceite, son los puntos principales que se mencionan en Deuteronomio 28, que se menciona en Deuteronomio 4, en Deuteronomio 12, como productos que son señal de bendición de Dios: aceite, grano, vino, el viñedo, las uvas. También se menciona el olivo, el aceite, se menciona el higo, se menciona la granada como frutos típicos, productos que Dios da bendición. Y aquí dice, yo llamé la sequedad. Y entonces, y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de la mano. O sea, tan completo, yo llamé la sequedad. Pero aquí termina entonces con una nota muy triste, el primer discurso profético. Pero antes de entrar ahora en el descanso con esa nota profética tan triste, vamos a solamente mirar del siguiente la primera palabra, que es shama, que significa oír y significa obedecer. Vemos la tremenda consecuencia de no edificar la casa del Señor, pero la tremenda consecuencia de un corazón dispuesto a escuchar. Y eso lo vamos a mirar, Dios mediante, en la segunda parte, que viene el resultado de este discurso profético tan importante. Que el Señor nos ayude a entender todo lo que hasta ahora hemos mencionado, aplicándolo a la iglesia ahora, a la obra del Señor ahora. Que Él dice, yo soy el Señor de los ejércitos y yo veo si no me sirven como yo quiero. Y central en este discurso está lo que 2 veces hemos leído: pongan el corazón sobre vuestro camino, o sea, mirad por vuestro camino. Es una exhortación muy importante. Consideren con el corazón, miren por qué camino andan, qué están haciendo. 2 veces es el corazón de esta profecía. Que el Señor nos bendiga a entenderlo y aplicarlo.